a todos los que integran la escuela. Y sí, ya hablamos de lesiones intraepiteliales hace no mucho tiempo. Pero ¿por qué hablamos específicamente de SIN-2? No hay una charla de SIN-1, hay una charla de lesiones de bajo grado, seguramente clínica, pero no desde el punto de vista de la anatomía patológica. Hay una charla de lesiones en general y hace, como recuerda Lili, desde 2016 incorporamos una charla de SIN-2 y a lo largo de esta charla vamos a entender por qué. Porque es el tema discutido. Es el más gris de todos los grises. Y entonces eso, lógicamente, nos trae ciertas dificultades a los patólogos para diagnosticar y a ustedes para tratar o para decidir una conducta terapéutica. Entonces, por eso el SIN-2 tiene una clase especial que no tienen, por lo menos desde el punto de vista del patólogo, el SIN-1 y el SIN-3. Entonces vamos a empezar diciendo que, como ustedes ya saben, de acuerdo a la clasificación actual que utilizamos, que es la de Bethesda, que data de 1988, Bethesda divide las lesiones, como ya dijimos, en bajo grado y alto grado, y al SIN-2, ex displasia moderada, lo coloca dentro del grupo de lesiones intraepiteliales de alto grado. Y esto, ya desde el comienzo de la clasificación de Bethesda, fue discutido. La clasificación de Bethesda tuvo dos puntos controvertidos. El primero tiene que ver con las lesiones de bajo grado, lo dejamos, y el segundo tiene que ver con el SIN-2. Los detractores del Bethesda desde el principio dijeron que era una desventaja de la clasificación incluir el SIN-2 dentro de la categoría de alto grado. ¿Por qué? Porque eso significaba un sobrediagnóstico y por lo tanto llevaba un sobretratamiento. Los defensores del Bethesda le contestaron, o le contestaban, que no importaba eso, porque la conducta terapéutica dependía más de la extensión y la localización de la lesión que del grado histológico. Y esto ya no es más así, porque nosotros en esa época el SIN-2 se trataba igual que el SIN-3. Era lesión intraepitelial de alto grado. Entonces tenía sentido lo que decían unos y otros. Pero también tenía sentido que el SIN-2 no siempre se comporta como un SIN-3. Y entonces, por lo tanto, la verdad es que en esa época se trataba, pero llegamos a la actualidad y no es una conducta absolutamente establecida el tratamiento. Entonces, esa discusión siguió a lo largo de las décadas. La verdad es que sigue aún hoy. Y tan discutido fue el tema que, fíjense que desde la primera reunión en Bethesda se siguió utilizando la clasificación de Bethesda, pero también la de neoplasia intraepitelial cervical. En Estados Unidos utilizaban lesión intraepitelial escamosa, pero en Europa utilizaban el SIN, la neoplasia intraepitelial cervical. Todo este tiempo hasta el proyecto LAST y después la clasificación OMS 2014 y 2020. Recién ahí se empieza a utilizar el Bethesda para el diagnóstico histológico. Hasta 2012, 2014 y después confirmado en 2020 por la clasificación de la OMS, todavía se usaban las dos clasificaciones. A partir de acá se empieza a generalizar el uso de Bethesda con la aclaración del LAST que se puede aclarar dentro de la lesión de alto grado si se trata de un SIN-2 o de un SIN-3. Es decir, de qué grado de SIN se trata. Y en eso, digamos, ese es el fundamento de esta charla. Porque yo recuerdo que en la sociedad el doctor Santomé Gosune y la doctora Elida Mauro me invitaron a dar una charla en un curso que decía: si el SIN-2 es una lesión intraepitelial de alto grado, el SIN-2 es un SIN-3. ¿Por qué? Porque el SIN-3 es el verdadero precursor del cáncer invasor del cuello uterino. Entonces, ¿no hace falta más separarlo? Si decimos que las dos son alto grado, vamos a ver que sí. Pero es importante que ustedes sepan que todo esto ocurrió desde empezar a utilizar el sistema Bethesda en el diagnóstico de las biopsias, no solo de la citología,
nadie discutía si utilizarlo en citología porque el Beteta es un sistema de clasificación para la citología, pero en la histología estaba discutido. Ya no más, fíjense que tanto OMS 2014 como OMS 2020 adoptan en cierta forma el proyecto LAS, que a su vez adoptó el sistema Beteta. Así que a partir de ahí empezamos a sí o sí, aún los que diagnosticaban SIN 1, SIN 2 y SIN 3 tenían que ponerle lesión intraepitelial de bajo o de alto grado. ¿Y qué ocurre? Lo que les decía antes, el SIN 2 es el más gris de los grises, yendo del blanco, que es el epitelio normal, al negro, que es el carcinoma invasor, sin ninguna duda. Este es un gradiente de grises, no son compartimientos estancos. Es un gradiente de grises y por lo tanto ustedes entiendan que hay SIN 2 más parecidos a SIN 1 y hay SIN 2 más parecidos a SIN 3. Y realmente no siempre es tan sencillo como en estas espectaculares microfotografías que son de libro. No siempre las biopsias son de libro. Como dicen por ahí, no siempre leen los libros. Entonces, en el SIN 2, morfológicamente, lo que vamos a ver, como ya vimos cuando vimos lesiones intraepiteliales, es una moderada hiperplasia del estrato basal que compromete el tercio basal y el medio, algunas figuras de mitosis atípicas a esas alturas, y lo que vamos a ver en superficie es mucho más parecido a lo que vemos en la superficie del SIN 1 que en lo que vemos en la superficie del SIN 3, coilocitosis. Y es por eso que no les tiene que llamar la atención que a ustedes su patólogo les informe un Papa Nicolau como una lesión intraepitelial de bajo grado y la biopsia después resuelve un SIN 2. No tiene, es una discordancia porque es un bajo grado y un alto grado, pero en realidad, si lo miran morfológicamente, no es una discordancia, porque si lo que yo tengo en el extendido es esto, es más parecido a esto que a esto. Entonces, realmente empecemos a entender el SIN 2 de esta forma. Y sabemos que es una situación borderline, que tiene una reproducibilidad diagnóstica pobre a moderada, porque es el más gris de los grises, que el problema que se nos plantea es si es una simple infección por HPV o un verdadero precáncer, es decir, una lesión con potencial involutiva. Eso sí sabemos que cuando el SIN 2 está asociado al tipo 16 de HPV, tiene menor probabilidad de regresión. Eso es importante. Y lo que es más importante, que la conducta terapéutica no es una conducta terapéutica absolutamente establecida. En el bajo grado, la conducta en general es seguimiento, habrá excepciones. En el alto grado, la conducta establecida es decisión. En cambio, en el SIN 2 no tenemos totalmente establecida la conducta y vamos a tener que buscar otros elementos. Entonces, esta lesión tan intermedia, tan gris, ¿representa una infección productiva transitoria o un verdadero precáncer? Y esto, como no tenemos la respuesta en cada caso en particular, lleva a que tampoco tengamos la respuesta con respecto a la conducta en cada caso, sino que tenemos que ir a cada caso particular y evaluarlo con otras variables. Esto tiene que ver con que siempre se habló, y estos son estudios más viejos, pero les voy a mostrar más nuevos, de la probabilidad de regresión del SIN 2. El SIN 2 tiene una probabilidad de regresión muy alta, que en los trabajos clásicos ronda el 40%, pero si vamos a poblaciones adolescentes, llega a más del 70%. Entonces esto es un tema muy importante y esto se repite en los estudios más grandes que ha habido con respecto al SIN 2. Ustedes saben que son trabajos un poco antiguos, pero son importantes para que entiendan el significado del SIN 2. En realidad, todos los trabajos del grupo ALTS, que quiere decir ASCUS, Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion Triage Study, es decir, es un estudio de triage de las lesiones de bajo grado, o incluyendo por supuesto el ASCUS, y como conclusiones paralelas, este grupo de trabajo nos dice que si nosotros tenemos SIN 2 en biopsia,
tenemos mayor probabilidad de SIN3 en biopsia ampliada, es decir, en la resección con LIP, de acuerdo a factores de riesgo clínicos y asociación con HPV-16. Entonces ya tenemos un elemento, SIN2 asociado a HPV-16, tenemos más posibilidad de, en la escisión, encontrar un SIN3. Que el porcentaje de regresión es del 40%, pero que es menor la probabilidad cuando está asociado a ese HPV-16 y mayor cuando está asociado a otros virus de alto riesgo. Es decir, que ya tenemos un elemento y ya sabemos que el tipo viral tiene que ver con la capacidad de regresión o de progresión de la lesión. Hay otro estudio importante que se llama SUCCEED, es lindo el nombre porque es éxito, y es Study to Understand Cervical Cancer Early Endpoints and Determinants, y fíjense que los autores nos dicen que el SIN2 es un grupo heterogéneo que incluye infecciones transitorias que van a resolver como el SIN1 y verdaderos precánceres, es decir que es un híbrido entre el SIN1 y el SIN3, pero que es más parecido al SIN1 que al SIN3, excepto los asociados a HPV-16, que son más parecidos al SIN3 y con similar potencial. Lo mismo que nos decía el otro grupo. SIN2 en biopsia, si se asocia con HPV-16, SIN3 en LIP. Y que para discriminar cuáles son verdaderos precánceres se necesitan marcadores más específicos. La verdad que hasta ahora tenemos P16, pero ojalá en algún momento tengamos marcadores mucho más nuevos y que nos determinen si ese SIN2 tiene capacidad de progresión o no. Y otra cosa que destacan los autores son los errores en la clasificación del SIN2, que están bien documentados, es decir, que tiene una pobre reproducibilidad entre patólogos. Y esto es muy importante y lo vamos a ver después en mi experiencia. Yendo a bibliografía mucho más actual, 2021, fíjense que les muestro uno de los trabajos que hay como para confirmar que esto sigue siendo así. Los autores nos dicen que confirman el SIN2 en 63 de 70 biopsias para revisión y que encuentran regresión o desaparición de la lesión en 36 de 60, 60%, siendo el 69% de los pacientes menores de 30 años y el 50% mayores de 30 años. Es decir, que tiene mucho que ver también la edad de la paciente, con un promedio de seguimiento de 20 meses, etc. Que los factores determinantes de la evolución de la lesión son los hallazgos colposcópicos, 69% con cambios menores, los que retrogradaron, y 31% con cambios mayores. El resultado citológico, 72% con ASCUS o lesión de bajo grado versus 28% con ASCH o lesión de alto grado, tiene lógica. Y la genotipificación, 71% HPV no 16 versus 42% HPV 16. Entonces, hay otros elementos que podemos agregar para pensar si ese SIN2 va a retrogradar o tiene mayor probabilidad de progresión. Y por supuesto otros factores, edad, tabaquismo, superficie de la lesión, P16, no resultaron significativos. Siempre, por supuesto, hay que tener en cuenta todo y poner todo en la balanza, pero no resultaron estadísticamente significativos. Y son trabajos realmente actuales, que siguen demostrando lo que decíamos. Entonces los autores concluyen que el diagnóstico de SIN2 ha mejorado últimamente, en parte gracias al uso de la P16, que ahora vamos a hablar. Que el acuerdo interobservador con la P16 es casi perfecto, en contraste con la subjetividad y la pobre reproducibilidad diagnóstica reportada anteriormente. Es decir que, desde el punto de vista del patólogo, hemos mejorado. Con P16 lo hacemos mejor que solamente con la técnica de rutina. Eso es una conclusión bastante importante. Y con respecto al manejo de las pacientes, los autores proponen un manejo conservador de mujeres de hasta 39 años con SIN2, ya que la lesión regresará en forma espontánea en más de la mitad de ellas. Que el colposcopista debe tener en cuenta factores pronósticos clínicos, patológicos y virológicos que pueden predecir dicha regresión espontánea o persistencia o progresión. Y que ellos dicen no hay riesgo de progresión a cáncer en mujeres manejadas entre
cuando adhieran al seguimiento. Y esto es muy importante, creo que es clave en lo que ustedes están aprendiendo. Seguimiento y centro colposcópico, es decir, con colposcopistas bien entrenados, que es lo que se supone que ustedes están haciendo acá, son factores fundamentales para poder seguir a una paciente con estas características. Muy bien, ¿qué pasa con el SIN2 en el proyecto LAST? Que ustedes saben, como ya dijimos, el proyecto LAST es un proyecto de estandarización de la nomenclatura utilizada para las lesiones del tracto anogenital inferior, del epitelio escamoso del tracto anogenital inferior asociadas a HPV. Bueno, el proyecto LAST recomienda el B-teta, bajo grado y alto grado, y nos dice que se puede mejorar la reproducibilidad diagnóstica porque se está alineando el número de términos diagnósticos con el número de categorías biológicamente relevantes. Bajo grado, infección transitoria, que va a eliminarse. Alto grado, lesión que puede ser verdaderamente precursora. Y que a su vez a eso se le agrega el uso de biomarcadores para, como vamos a ver en el caso del SIN2, definir si realmente es una lesión de alto grado o no. Por eso el LAST dice que las lesiones, además de clasificarse según el B-teta, pueden ser subcategorizadas. En el caso del SIN2, bajo la antigua terminología, dice, porque es una lesión biológicamente equívoca, cayendo entre los cambios morfológicos de infección por HPV, lesión de bajo grado y el verdadero precáncer. Entonces el proyecto LAST nos dice, usemos el B-teta, pero en el caso del SIN2 es bueno aclarar, entre paréntesis, cuando diagnosticamos lesión intraepitelial de alto grado, que lo es, aclarar que es un SIN2 o que es un SIN3. Entonces ya tenemos otro elemento más que ustedes deben pedirle al patólogo. ¿Qué pasa si diagnosticamos un SIN2 morfológico? Bueno, el proyecto LAST nos dice que siempre que diagnosticamos un SIN2 morfológico tenemos que utilizar P16. Frente a un diagnóstico morfológico con hematoxilina y eosina de SIN2, P16. Si la marcación es fuerte y difusa en bloque, eso es una verdadera lesión de alto grado. Si la marcación es negativa o no en bloque, eso favorece un bajo grado o una patología no asociada a HPV. El proyecto LAST va un poquito más allá. SIN2 morfológico P16, positiva alto grado tratamiento, negativa bajo grado seguimiento. Esto, en realidad, en el último tiempo, también es discutible y los trabajos que discuten el proyecto LAST también nos van a aclarar, como ahora vamos a ver, que esto ya no es tan así. Porque SIN2 P16 positiva, vamos a ver que no siempre significa tratamiento. De todas maneras, tengo que reconocer que en la práctica diaria, en general, SIN2 P16 positiva, en general van a tratamiento. Pero tenemos que abrir la cabeza porque cada vez vamos a ir viendo más cambios en este sentido. Fíjense, un trabajo bastante actual del grupo de Castel, uno de los autores del grupo ALTS, que les mencioné antes, y nos dice algunas cosas muy interesantes, por eso se las transcribo así. Son artículos muy interesantes, que la mayoría de los SIN2 y SIN3 y una proporción significativa de SIN1, diagnosticados por patólogos de comunidad o generales. De comunidad es el patólogo general, no el que se dedica a la patología ginecológica o del tracto genital. Resultaron P16, es decir, P16 positivos. Es decir, que la mayoría de los SIN2 y SIN3 van a resultar P16 positiva y algunos SIN1. Hay que tener cuidado, por eso en realidad el proyecto LAST nos dice no hay que hacer P16 al SIN1, porque eso puede confundir, porque además un SIN1 P16 positivo no significa que es un SIN1 que va a progresar. Entonces, eso es un dato importante. Y fíjense, los SIN2 P16 positivos, diagnosticados por patólogos generales, tuvieron menor probabilidad de ser HPV16, tener un antecedente de citología de alto grado y de ser diagnosticados como SIN3 o SIN2 por el panel de expertos, en comparación con los casos diagnosticados como SIN3 por los patólogos generales. ¿Qué quiere decir esto?
quiere decir que aún los SIN2 P16 positivos tienen menos probabilidades de ser una verdadera lesión intraepitelial de alto grado. Entonces las cosas, como verán, se vienen complicando. Los datos obtenidos confirman que el uso de la P16 corrige algunos de los errores diagnósticos de las lesiones de alto grado, pero lo hace en forma imperfecta. Y esta frase me parece fundamental, porque la inmunohistoquímica no es la panacea, realmente es una herramienta más, pero no soluciona todos los problemas del patólogo. En realidad hay que tener muy en cuenta el aspecto morfológico y sumarle la P16 para en el balance general ayudar al ginecólogo a tomar una conducta apropiada para esa paciente. Aproximadamente el 28% de los SIN2 diagnosticados por los patólogos generales resultaron P16 negativa. En otros estudios esta cifra varió entre el 20 y menos del 10, aunque van a ver que en mi experiencia más. Es decir que prácticamente el 30% de SIN2 dan P16 negativos. Es decir que no tienen el virus integrado. Es decir que hay un 30% de, si quieren, sobrediagnóstico y si quieren, sobretratamiento. Porque muy probablemente a esa paciente no había que tratarla. Si estamos hablando de una paciente mayor, no hay problema, pero si estamos hablando de una paciente de 18 años, quizá esto sea muy importante. Entonces, esta cifra ténganla en la cabeza porque prácticamente un tercio de las lesiones diagnosticadas como SIN2 no se pueden reconocer como alto grado ni utilizando P16 y eso llevaría a que habría un sobrediagnóstico realmente significativo. Y después dicen algunas otras cosas, después les prometo que no va a haber tanto texto en todo lo demás, pero me parecía muy importante ayornarnos, ¿no?, en este tema del SIN2. Lo que dicen los autores de este trabajo es que la P16 por inmunohistoquímica es un marcador sensible pero no específico de SIN3, que es mejor definición de precáncer cervical que SIN2 y que SIN2 P16 positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el SIN3 morfológico es determinante. Y por suerte, para los que tienen que tratar a las pacientes, los patólogos somos muy buenos diagnosticando el SIN3. Como yo siempre digo, si le doy a un residente de primer año un SIN3 morfológico, seguro que lo diagnostica sin problema. Y va a tener muchos más problemas con el SIN2 y con las lesiones de bajo grado. Entonces, esto es un dato importante. Debido a la falta de especificidad de la P16, probablemente, debido a su expresión aumentada en respuesta a infecciones productivas que no necesariamente van a progresar, muchas lesiones de bajo grado resultan P16 positivas, aunque no progresen a alto grado. Un tercio de las lesiones de bajo grado, si les hago P16, me van a dar positiva. Pero me van a dar positiva para bajo grado. Por eso es muy importante que en el informe de la P16 el patólogo ponga inmunomarcación positiva para P16 con patrón de marcación correspondiente a lesión de alto grado o a lesión de bajo grado. También nos dicen que la clasificación LAS de lesión de alto grado, que incluye el SIN2 P16 positivo, debe aclarar si el diagnóstico morfológico corresponde a SIN2 o a SIN3 en la práctica clínica, para guiar la decisión terapéutica, especialmente en, pero no limitado a, pacientes menores de 30 años y o con deseos de descendencia y diagnóstico de SIN2, en las cuales el seguimiento más que el tratamiento es recomendable y o deseable, respectivamente. Mientras ningún biomarcador sea perfecto, el diagnóstico morfológico de SIN más la inmunohistoquímica para P16 pueden utilizarse en la práctica clínica para la toma de decisiones. Es decir, que estamos viendo esto a futuro, pero en realidad, por ahora, lo que tenemos es la morfología y la P16, y con eso nos tenemos que manejar. Por el momento, no hay forma de distinguir a aquellos SIN2 o a un SIN2 P16 positiva que van a progresar o regresar. El uso de otros biomarcadores con o sin P16 podría mejorar el diagnóstico de estas lesiones en relación a su potencial de invasión. ¿Qué quiere decir esto? Por ahora nos tenemos que manejar con esto. Ahora, no sabemos bien
si esos SIN2 P16 positivos van a progresar, sí o sí. Como tampoco, como ustedes saben, no todos los SIN3 progresan, sin ninguna duda. Entonces, ¿por qué tanto valora la P16? ¿Por qué tanto valora la P16? Porque sabemos que la P16, que se llama P16P, es por proteína, 16-4A, juega un rol clave en la regulación del ciclo celular, que las células donde las oncoproteínas E6 y E7 del HPV han comenzado la transformación celular muestran sobreexpresión de P16, que esta sobreexpresión indica infección e integración genómica del virus de alto riesgo, por lo tanto capacidad de progresión, y que la P16 identifica células infectadas y transformadas. Esto es importante. No pidan P16 para diagnosticar HPV como he visto que piden, porque no significa nada. La P16 identifica células infectadas, pero a su vez transformadas. Entonces, para la infección no sirve, es para la transformación que estamos usando. Por lo tanto, la sobreexpresión de P16 se utiliza como biomarcador de enfermedad. Es el biomarcador del tracto genital inferior, sin ninguna duda, la P16, ¿no? Así como en mama los biomarcadores son el panel, en el tracto genital el biomarcador más utilizado es la P16. ¿Y por qué? Bueno, ustedes saben, esto ya lo habrán visto en muchas charlas, pero es muy importante que entiendan que siempre que el 70 al 90% de las infecciones se eliminan, que si no se eliminan, lógicamente pueden progresar a lesión de bajo grado, a lesión de alto grado, que siempre pueden regresar, y si no regresa, la lesión de alto grado se puede transformar. Y esa infección transformante es la que lleva a la sobreexpresión de P16, haciéndolo muy corto para estar en tiempo. La verdad es que, ¿cómo aprendimos todo esto? Y bueno, por los trabajos de la doctora Bergeron, que realmente desde el principio nos enseñó todo esto. Este es uno de los primeros trabajos del Grupo Europeo de Trabajo, con ella como primera autora, y donde nos mostraba cómo daba la P16 en el SIN2. Fíjense que marca en el tercio basal y en el medio, y cómo da la P16 en el SIN3, que marca todo el espesor epitelial. Este es uno de los primeros trabajos donde ellos demostraron que ayudaba a la exactitud diagnóstica, especialmente en el SIN2, y que aumentaba el acuerdo del patólogo de comunidad o el patólogo general con el patólogo experto en más de un 30%. Miren qué importante para los lugares donde no hay patólogos expertos. En realidad la P16 ayuda más donde no hay patólogos expertos que donde hay patólogos expertos. Después hay un siguiente trabajo, más o menos 5 años después, donde además de mostrar, este es un patrón de marcación de bajo grado, miren cuánto más suave que es que el de alto grado SIN2 y que el de alto grado SIN3, esto es citología, pero lo que demostraron fue que dándole a 12 patólogos, casos difíciles de interpretar en biopsia, esto desde ya les digo que es una metaplasia inmadura, nada más, pero fíjense que con hematoxilina y eosina, 10 patólogos de los 12 dijeron que era SIN2 o menor, y 2 patólogos, SIN1 o menor, y 2 patólogos dijeron que era un SIN2, esa metaplasia inmadura. Cuando le agregan P16 totalmente negativa, porque focalmente positiva, esto es una marcación negativa, todos los patólogos dijeron que era menos o igual a SIN1. ¿Qué quiere decir? Que es una herramienta diagnóstica válida, sobre todo cuando no hay patólogos expertos. Esto demostrado absolutamente. Entonces, el grupo de trabajo europeo lo que dice es que en el SIN2 hay que utilizar P16 y en otras situaciones también que no vienen al caso de esta clase, pero que la zona P16 positiva debe presentar criterios morfológicos de lesión de alto grado. ¿Por qué? Porque no hay que hacerle a cualquier lesión. Morfológicamente pienso en alto grado, entonces ahí sí voy a hacer P16.
100 biopsias cuando empezamos con todo esto en el Hospital Rivadavia. En realidad, con 606 biopsias colposcópicas, pero mis primeras 100 P16, quise decir. 606 biopsias colposcópicas de 482 pacientes, utilizamos P16 en 100, es el 16.5%, está bien, porque el proyecto LAS dice que hay que utilizar en menos del 20% de las biopsias, porque no es que hay que utilizar P16 en todas las biopsias, hay que utilizarla en determinadas indicaciones, por ejemplo, el SIN2. Y eso tiene que representar, y otras situaciones que, bueno, por supuesto no son el motivo de esta charla. Pero fíjense que no la podemos utilizar en más del 20% porque entonces estamos haciendo un mal uso de la P16. Nosotros lo utilizamos en el 16.5%. Fíjense, estos eran 39 SIN2, 30 resultaron P16 positivos y 9 resultaron P16 negativos. Acá 23% de pacientes se podrían estar ahorrando el tratamiento. Pero si discriminábamos los SIN2 diagnosticados por nosotros o los que nos venían de afuera, miren lo que pasaba. 19 SIN2 diagnosticados por nosotros, 18 dieron P16 positiva y uno solo dio P16 negativa. Es decir, que nada más que un 5% de pacientes se estaban sobretratando. Mientras que si veíamos los 20 SIN2 que nos venían de afuera, 12 nos dieron P16 positiva y 8 P16 negativa. Miren el sobrediagnóstico que hay. Es decir, que un 40% de pacientes se podían estar sobretratando. Y fíjense que en la bibliografía en general es un 30%. Así que son cifras realmente significativas. Estas son nuestros SIN2 con P16 positiva, aquí lo ven, marcación fuerte, difusa, nuclear, citoplasmática en bloque, en el tercio inferior y medio del epitelio. Acá otra, igual, fíjense donde hay más coilocitosis como la P16 no marca, es interesante. Otro caso que morfológicamente realmente costaba llegar al SIN2, sin embargo la P16 era rotunda. Y este fue el caso de SIN2 con mitosis atípicas y todo, que nos dio una P16 con patrón de marcación de lesión de bajo grado. Realmente este es un SIN2 morfológico P16 negativa o con patrón de marcación de lesión intraepitelial de bajo grado. Así que también nos puede ocurrir, sin ninguna duda. Y esto es una lesión de bajo grado positiva para P16. ¿Esto lo hace un SIN2? No. Esto es una lesión de bajo grado con marcación para P16 con patrón de marcación de lesión de bajo grado. Sigue siendo una lesión de bajo grado. Es un juego complicado, pero el patólogo que hace el tracto genital tiene que estar muy empapado de este juego. Para ir terminando, en el consenso que hicimos en nuestra sociedad, junto con la Sociedad de Patología, la de Citología, la División Argentina de la Academia Internacional de Patología y el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicuterino, que dijimos dentro del alto grado, que es conveniente especificar entre paréntesis si se trata de un SIN2 o de un SIN3, debido a que esta separación puede implicar una conducta diferente. Así que ustedes, a sus patólogos, cuando les diagnostican una lesión intraepitelial de alto grado, si les interesa por las características de las pacientes, te tienen que preguntar, bueno, ¿es un SIN2 o es un SIN3? La recomendación es, no solo en nuestro consenso nacional, sino como vieron en los trabajos más actuales, aclararlo si se trata de un SIN2 o un SIN3. ¿Por qué esto? Y porque cuando se empieza a establecer el BTELA para la biopsia, los patólogos nos tentaba poner alto grado y nada más. Pero no es lo mismo. No es lo mismo un SIN2 que un SIN3, como creo haber dejado claro hasta acá. Y pusimos, además, que el SIN2 morfológico es una categoría poco reproducible entre patólogos, con un riesgo de progresión intermedio entre el SIN1 y el SIN3, que puede representar una simple infección por HPV o una verdadera lesión precursora. Esto puede ser indistinguible desde el punto de vista morfológico. Esa es la limitación del método. La morfología tiene un límite, pero la morfología es importantísima, porque si la morfología no acompaña a ninguna histoquímica, yo le creería más a la morfología.
En este punto es importante la incorporación de biomarcadores en el diagnóstico de la patología del tracto anogenital. Es decir, en el límite de la morfología nos ayudamos con una herramienta diagnóstica, que es la inmunistoquímica. Puede ser útil y alguna vez puede complicarnos un poquito. ¿Y en qué situaciones recomendamos el uso de la inmunistoquímica? En la que tenga que ver con esta clase, en el SIN-2. Las otras indicaciones son motivo de otras charlas. No voy a hablar de esto porque las nuevas guías ya están por salir, pero aún en las guías viejas, y bueno, hasta ahora las únicas que hay, de la sociedad, fíjense que en el manejo de mujeres con HSIL pero SIN-2 ya se habla de la posibilidad de P16 o la no posibilidad de P16. Y la verdad, esto va a cambiar en la nueva guía, no le saquen foto porque ya en el Congreso van a tener las nuevas guías, pero ¿por qué pongo esto? Claro, no puedo adelantarles las nuevas guías, pero pongo esto porque lo más interesante para mí desde el punto de vista de patóloga es que cuando hicimos estas guías había más grupos sin posibilidad de P16 que con posibilidad. Y en la actualidad yo les diría que por lo menos acá en Buenos Aires hay más grupos con posibilidad de P16 que sin posibilidad de P16. Y esto hay que seguir insistiendo para que esto sea cada vez más posible. Como conclusión, el SIN-2 es una lesión borderline incluida en las lesiones intraepiteliales de segundo grado, pero con potencial biológico discutido. Nunca terminamos de saber si es una simple infección por HPV o una verdadera lesión precursora, cuya reproducibilidad diagnóstica ha mejorado en la actualidad con el uso de la P16 y cuya conducta terapéutica sigue siendo variable. ¿Vendrán otros biomarcadores que nos ayudarán más que la P16? Ojalá, serán muy bien recibidos. La verdad es que no es tan sencillo, pero seguramente en el futuro tendremos otros elementos. Si tienen alguna pregunta, no sé. Yo tengo una pregunta para hacer como Alejandra, ya que vos estás. Dos preguntas en realidad. Una, por ahí aclarar el tema de las lesiones de bajo grado, donde le hacen la P16. Creo que, bueno, simplemente ahí un tema de ensayo o de ver qué pasa, ¿no es cierto? Exactamente. Que quede claro que no. Nosotros todos los bajos grados que tenemos con P16, la imagen que les mostré es uno de ellos, la hicimos para hacer la curva de aprendizaje, porque necesitábamos ver cómo marcaban el bajo grado realmente, si no, no podíamos comparar con el SIN-2. Y la verdad es que no está. Si ustedes diagnostican el bajo grado, no tienen lugar la P16. Yo he recibido órdenes que decían solicito estudio de P16 por inmunistoquímica para confirmar infección por HPV. No, la P16 lo que confirma es que una lesión tiene carácter de alto grado. Lo que confirma o descarta es el carácter de alto grado de la lesión. Para eso se usa. Así que bajo grado no hace falta hacer P16 de ninguna manera. Y la segunda pregunta es, ya que tenemos el honor de que vos estés tanto en el medio hospitalario como en el medio privado, yo recuerdo en mi consultorio una paciente muy jovencita, una paciente muy jovencita justamente que venía con diagnóstico de SIN-2, en el cual me comuniqué con el patólogo para ver si le habían realizado o no P16 y no estaba realizado. Entonces, por ahí me gustaría que transmita cómo se tienen que manejar con un diagnóstico de SIN-2, si se pueden quedar tranquilos que se realizó ya la P16. Esto es muy importante. Esto es muy importante. En el hospital la hacemos directamente. La hacemos nosotros los patólogos. SIN-2 va acompañado siempre de P16. De cualquier hospital que nos llegue, la podemos hacer. Se los digo por si en alguno de sus medios no tienen la posibilidad.
Si viene de un medio público, en el Hospital Rivadavia podemos recibirlo y hacerlo, sin ningún problema. Más, recibimos mucho. Ahora, en el medio privado hay mucha más burocracia. Entonces, yo tengo un SIN 2 y, de acuerdo al sistema de cobertura, la puedo hacer directamente o tengo que llamar al ginecólogo y decirle, mira, esta paciente tiene un SIN 2, por favor, mándame la orden. ¿Qué te pongo en la orden? Es el diálogo. Inmunomarcación para P16, diagnóstico SIN 2. Pero es un papel nada más. No es que la cobertura no... Bueno, por lo menos la mayoría de las coberturas que yo manejo no hacen demasiado problema. También hay un problema que lo tengo que mencionar, y es que lamentablemente lo que pagan por la P16 es un marcador caro. Esto es importante que lo sepan también. Es un marcador caro, no es una inmunistoquímica cualquiera. Es un marcador caro porque es un biomarcador, y los biomarcadores son caros. Caros ya de costo. Entonces, lo que ocurre es que los sistemas de cobertura, a lo mejor a ese patólogo no le cubren lo que le significa el gasto de la P16, entonces dice, no, yo no la hago. Entonces, acá ya hay otros temas que entran en juego más complicados. Muchas veces la tiene que pagar la paciente, porque realmente no cubre el costo, no es que uno no la quiera hacer. Entonces, más allá de los temas burocráticos, el mecanismo es, el patólogo SIN 2 hace la P16. Ahora, en privado ya es más complicado, es preferible que el ginecólogo y el patólogo estén de acuerdo, y muchas veces se necesita la orden del ginecólogo, y es por eso que se las tenemos que pedir para poder hacerla. Bueno, eventualmente, si el ginecólogo no le interesa tenerla, porque hay algunos lugares que de repente no les interesa SIN 2 tratamiento, bueno, ahí ya son temas que pueden discutir ustedes puntualmente. Quería esta aclaración para que todos sepan, digamos, cómo manejarse bien una pregunta, pero bueno, que tengan la certeza que en el diagnóstico SIN 2 sepan si el patólogo está incluyendo la P16. ¿Hay alguna técnica validada de P16 o todas son...? No, muy buena pregunta. Bueno, la única P16 validada tiene una marca. Tiene una marca. Y es de un laboratorio muy conocido, lo puedo decir porque no tengo ningún conflicto de interés realmente. La P16 se llama Sintec. Ustedes habrán escuchado hablar de Sintec o Sintec Plus. Sintec es la P16 citológica y Sintec Plus es la tinción dual citológica. Es del laboratorio Roche y es la única validada. Por lo cual, el patólogo que no tiene inmunistoquímica automatizada con sistema Ventana no puede hacerla, porque únicamente está validada para inmunistoquímica automatizada con el sistema Ventana. Hay algunas P16 manuales, yo he probado algunas, pero realmente no, primero no nos resultó, y segundo, no está validada, con lo cual no podemos hacer nada no validado. Es lo mismo que pasando a mama, ustedes seguramente son todos ginecólogos, pasando a mama, que hagamos un HER2 que no sea el de Ventana, no está validado. Entonces, realmente tenemos los patólogos que tener un poquito de cuidado con eso, porque el resultado no tendría utilidad. Así que muy buena